El principal evento multisectorial que se desarrolla en Colombia es el Congreso Empresarial que organiza la ANDI. Allí confluyen mentes internacionales, locales, de gobierno y empresa para identificar el futuro al que estaremos expuestos. En su última versión, si sacáramos una conclusión, el futuro empresarial estará basado en lo que ocurra frente a la democracia de su región, su economía, los impactos ambientales y sociales y la capacidad de individuos y organizaciones para innovar. En los podcasts de Sectorial desarrollaremos una serie con el análisis de estos elementos, comenzando por la democracia, en un momento donde en Colombia el 80% de las personas está insatisfecho con la democracia y al 54% no le importaría si llega un gobierno no democrático, pero le resuelve los problemas. El politólogo estadounidense, autor del Fin de la Historia y El Último Hombre, actualmente profesor de la Universidad de Johns Hopkins en la asignatura que tiene que ver con Economía Política Internacional, Francis Fukuyama, estuvo recientemente en el Congreso Empresarial Colombiano que organizó la ANDI. En este congreso, Fukuyama nos compartió cuáles están siendo los elementos que están llevando a una crisis en la democracia. Esto se explica principalmente por 7 aspectos. 1. El surgimiento, la consolidación de autoritarismo. Lo vemos en nuestra región con dictaduras como la de Nicaragua, la de Venezuela, la de Cuba. Segundo aspecto, un mayor fortalecimiento del populismo. Y eso se evidencia en un mensaje que nos hace creer que las instituciones son dirigidas por élites. Y cuando surge un líder, un político, lo que hace al momento de liderar es que empieza a cambiar las reglas en la democracia. Tercer aspecto tiene que ver con el nacionalismo. Nacionalismo que lo hemos visto en India con Modi, lo vemos en Turquía con Erdogan, en nuestra región en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump. De hecho, es bastante particular cómo Estados Unidos pasó de ser un ejemplo de la democracia a nivel internacional, después del surgimiento de Lincoln, de Washington, a ver actualmente un país lleno de constreñimiento. Cuarto aspecto tiene que ver con el desprestigio que se le está dando a la ciencia, al nivel de llegar por parte de muchos líderes de decir que no existe el cambio climático. Lo vemos con Trump, lo vemos ahora con el surgimiento de Milei en Argentina. Hay un quinto aspecto que tiene que ver con el fortalecimiento de los partidos tradicionales. Un sexto elemento se evidencia en algo que se denomina el deepfake future, y básicamente es que con el crecimiento de Internet y el apalancamiento que este le ha dado a las redes sociales, esas redes sociales se han vuelto una arma en contra de la democracia. Lo vemos con las bodegas. Esas bodegas básicamente están llevando incluso a la elección o a poner presidentes o líderes en diferentes regiones. Un séptimo elemento tiene que ver con la corrupción. Lo vemos en nuestra región, en países como Venezuela, Haití, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, México, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Bolivia y Perú, liderando los rankings de los países más corruptos a nivel internacional. De hecho, estos postulados que compartió el profesor Fukuyama terminan siendo respaldados por el último análisis que hizo la Corporación Latinobarómetro. De hecho, el informe del 2023 lo titularon La recesión democrática de Latinoamérica. La corporación hizo unas encuestas a más o menos unas 19,000 personas alrededor de todos los países de nuestra región, a excepción de Nicaragua. No pudieron hacerlas en Nicaragua por el posible flagelo que tendrían en la seguridad de las personas al encuestar debido a la dictadura de Ortega. En esa encuesta se está encontrando que entre el 2010 y el 2023 el apoyo a la democracia en los países han caído 15 puntos. Estamos hablando que en el 2010 el 63% de las personas decían es preferible una democracia en mi país. En la actualidad, en el 2023, ya estamos hablando de un 48%. Entonces esto lo que conlleva es que empiece a preferirse o a involucrarse lo que tiene que ver con el autoritarismo. De hecho, el 17% de las personas considera que es preferible un gobierno autoritario, una dictadura, si logra resolverle sus problemas. Entonces empieza uno a analizar también que el umbral de poder entender cuándo hay democracia, cuándo hay autoritarismo, se empieza a perder. Y algo que aún más llama la atención, y es que ya al 28% de las personas ni siquiera esto le está importando. Dice que le da lo mismo esta situación. Esto entonces lo está explicando lo que reseñábamos como el autoritarismo, el populismo, el nacionalismo que están llevando a esa crisis o a esa recesión en la democracia, pero también tienen que ver los ciclos económicos. Cuando empieza a haber una crisis en materia económica, una amenaza de recesión, pues las personas se vuelven más insatisfechas con la democracia o con el gobierno que los está liderando en ese país. Y un segundo aspecto que llama aún más la atención tiene que ver con la pérdida de los bienes políticos.
Esa pérdida de bienes políticos se explica cuando vemos liderazgos en los países que no tienen la capacidad de liderar y unos gobiernos con unos desempeños bastante desfavorables. Cuando uno profundiza en estos datos del Latinobarómetro y se va por país, está encontrando que solamente en Uruguay es un país que tiene una alta confianza en la democracia. Del orden del 70% de las personas confían en esa democracia. Sin embargo, llama la atención que en el 2020 era el 74%, entonces ha habido una afectación negativa. En el resto de países, esa confianza en la democracia está por debajo del 62%. Te vas a Venezuela, en el 2020 el 69% de las personas confían en la democracia, ahora es el 57%, y es que básicamente hay una dictadura desde el gobierno de Hugo Chávez y la continuidad que está haciendo Nicolás Maduro, lo que no pudo triunfarse con esa presidencia autodenominada de Juan Guaidó. Te vas en los diferentes países, te paras en Colombia y la confianza en la democracia es del 48%, en 2020 era del 43%, pero vete por ejemplo a Ecuador, allá la confianza es del 37%, en México es del 35%, en Guatemala el 29%, en Honduras un 32%. ¿Qué también está explicando estos elementos? En nuestra región hemos visto unas electodictaduras, o sea, cuando hablas de dictaduras es que básicamente a la fuerza se pone un nuevo líder. En nuestra región no ha ocurrido tal vez desde los 80 hasta la actualidad, pero si lo ves es más en unos golpes blandos. Lo viste en Perú con Fujimori en los 90 y terminó gobernando del 90 al 2000. Entonces ahí existió una dictadura originada desde una elección. Lo ves en Hugo Chávez desde el 99 hasta su muerte en el 2013 y luego la continuidad de Nicolás Maduro. Lo ves en Nicaragua con Ortega desde el 2017 a la actualidad. Entonces ese elemento de electrodictaduras también pega en contra de la democracia. Un segundo aspecto tiene que ver con los cambios de las reglas democráticas. Un ejemplo es el caso de Colombia. Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos logran sacar un cambio de reglas y es la reelección. Entonces, esos elementos también te afectan al frente de la democracia. En Colombia no se permite la reelección, que va abolida desde el 2015, pero estos dos mandatarios hicieron cambios en las reglas para poderlo permitir. Hay un tercer aspecto, y es que en nuestra región también hemos visto mandatos interrumpidos. Más o menos encuentras en 9 países 20 mandatos interrumpidos. Dilma Rousseff en Brasil es un ejemplo, Kuczynski en Perú, Pedro Castillo en Perú, Evo Morales en Bolivia, Guillermo Lasso en Ecuador. Y hay un último aspecto que lo reseñábamos anteriormente y es lo que tiene que ver con corrupción y luego la cantidad de líderes de nuestra región que han sido condenados, que han sido investigados o que incluso están en la cárcel por fenómenos asociados a la corrupción. Lo ven entonces con Correa de Ecuador, lo ves con Lula da Silva, que ahora vuelve a ser presidente en Brasil, en Honduras, en Nicaragua, lo ves en las diferentes regiones. Te das, por ejemplo, al caso de Perú, es el más alarmante, así que desde Fujimori, o sea, desde el 2001 hasta la actualidad, todos los presidentes tienen que ver con actos corruptos. En total, 6 presidentes han terminado en ese tipo de situación. En nuestro próximo capítulo veremos la segunda parte de esta serie, continuando con la democracia y el protagonismo del populismo autoritario.